Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta mañana el vocero presidencial fue cuestionado por cómo procede la justicia frente a los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz que vienen de los efectivos policiales. El vocero presidencial se molesta por las comparaciones que hacen por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho y la posterior decisión de la detención preventiva en el penal de Chonchocoro frente a todos los hechos delincuenciales en Santa Cruz. Estas fueron las palabras y las reacciones del vocero presidencial al ser cuestionado por un medio cruceño que evidentemente se sienten lastimados por todo lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Escuchemos y luego continuamos. Volvemos, ya estamos en contacto con el vocero de la presidencia, don Jorge Richter, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted, Mónica, Pedro? Un gusto poder compartir unos minutos con ustedes. Igualmente, bueno, yo tengo algunas preguntas puntuales y es algo que llama mucho la atención y que inquieta mucho a Santa Cruz. Se han visto acciones muy violentas de parte de la policía y hemos visto detenidos solamente de parte de las personas que se manifiestan, pero ninguna investigación sobre estas acciones de policías a quienes se ha visto en videos quemando vehículos, rompiendo luminarias, y hoy día en El Deber sacamos una noticia de un hombre que perdió un ojo a quien le han encontrado pólvora en el ojo, y este hecho ha ocurrido precisamente por el disparo de un gas lacrimógeno. ¿Qué está haciendo el gobierno respecto a esto, vocero? El día de ayer, el subcomandante departamental de la policía ha señalado que se va a investigar todas aquellas acciones que se traduzcan en excesos que haya podido cometer sus propios policías en lo que significa el restablecimiento del orden, en la represión de las marchas, no de las marchas, sino de los hechos vandálicos que se han producido también en Santa Cruz. Esa es una investigación sobre la que hay que dejar la atención para conocer los resultados de lo que vaya a hacer en los días próximos. También hay que mirar ahí el contexto de dónde se producen estos hechos, cuál es el escenario en el que se está generando toda la acción de la policía en características de restablecimiento del orden y las acciones vandálicas que se han producido en la ciudad de Santa Cruz desde hace alrededor de una semana. En ese contexto y sobre esa realidad de violencia de un lado que intenta generar o subvertir el normal desarrollo de las actividades de una ciudad y la represión de parte de la policía, hay que realizar investigaciones en ambos escenarios y en ambos actores centrales, pero está absolutamente claro también de que es imposible de que la policía pueda tener una reacción si no se suscita un hecho que va a atentar contra el orden establecido o el normal desarrollo de las actividades de una ciudad. Hemos observado en los días pasados mucha violencia desde el inicio de la quema misma de la Fiscalía, de la quema también de infraestructuras del Banco Unión, de derechos reales, de impuestos internos, y todo aquello, por supuesto, va generando una reacción, sobre todo si se toma en cuenta que hay órdenes expresas, lo hemos visto en las redes sociales, para que se pueda tomar el comando departamental de la policía. Habría que preguntarse, analizar y considerar el por qué se quiere tomar el comando de la policía. ¿Cuál es el objetivo mayor de esto? Sin lugar a dudas, doblegar la moral de una institución, poder afectar su capacidad de cumplir con la tarea que constitucionalmente le asiste, que es restablecer el orden en una ciudad. Pues por supuesto, si se consigue el objetivo de doblegar, como digo, de retirar o de replegar a la policía, pues el objetivo mayor ya también, que es la búsqueda de impunidad o de exoneración del gobernador o del señor Luis Fernando Camacho respecto a los hechos 2019,
pues por supuesto que estarían en mejores condiciones de quererlo negociar o de quererlo lograr, porque esa es una cuestión jurídica, pero fíjese usted que tratan de afectar a la policía para estar en una mejor situación de negocio. Jorge, le voy a conseguir por la vía de hecho. Jorge, buenos días, me voy a permitir... ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo le va? Buen día y buenos buen días. año también. Voy a solicitarle que sean más acotadas sus intervenciones porque no disponemos de mucho tiempo en el programa. El detonante de esta situación de violencia en Santa Cruz ha tenido que ver con el secuestro a plena luz del día y en la vía pública del gobernador Luis Fernando Camacho. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha declarado de que en este caso se ha cumplido escrupulosamente, estoy citando sus palabras, el debido proceso judicial. ¿Usted coincide con esa afirmación? ¿Fue una detención común y corriente, contrariamente a lo que muestran las imágenes? Coincido con la afirmación, Pedro, porque un secuestro ocurre cuando una persona que no tiene base legal es privada de libertad, es privada en su libertad y existe a cambio de esa privación o de esa posibilidad de restablecerle la libertad, existe una petición concreta que generalmente suele ser una cuestión monetaria. Acá, en el caso del señor Camacho, ha existido una orden fiscal, no una orden judicial. Los fiscales no entran en vacaciones. Una orden fiscal emitida dentro de un proceso penal que tiene el control jurisdiccional correspondiente y que la policía ha ejecutado en los términos del debido proceso. Y ahí también es importante señalar de que el señor Camacho fue citado 4 veces, no se presentó y en el marco de lo que señala el artículo 226 del Código Penal, pues se ha procedido de esta forma, de acuerdo a lo que ha explicado el ministro Lima. Entonces, por lo que usted dice, fue una captura en toda la regla, no hubo ningún tipo de exceso. El secuestro, como le he señalado, el secuestro es una figura absolutamente distinta que no aplica a este caso. Y en el tema puntual de lo que ha sido la orden de aprehensión del señor Camacho, es una orden de aprehensión del mes de octubre del pasado año, y a partir de esa orden de aprehensión, la policía lo que ha hecho es dar cumplimiento, como en cada caso que se produce una orden de aprehensión, ha dado cumplimiento a aquello. Y después ha sido trasladado ante un juez cautelar, cumpliendo también todos y cada uno de los pasos que nuestra normativa señala. Hemos visto que esta captura del gobernador ha sido con un fuerte contingente policial, ha sido trasladado en helicóptero, todo un aparato de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es muy llamativo el contraste, vocero, de cómo se ha actuado con el gobernador Luis Fernando Camacho y cómo no se actúa contra los avasalladores que hay en Guarayos, por ejemplo, ¿no? Donde hacen y deshacen, siguen avasallando, siguen utilizando armas, siguen amedrentando, siguen hiriendo a la gente, y el Estado no hace ni la mínima parte de lo que ha hecho con el gobernador de Santa Cruz. Las características, de acuerdo a lo que hemos conocido por el Ministerio Público y por la misma policía, las características de movilización y de seguridad y de resguardo que tomaba el señor Luis Fernando Camacho para poder evadir lo que eran las citaciones y la prestación de sus declaraciones, eran de una alta seguridad que impedían que se puedan realizar estas acciones. Y ahí el Ministerio Público y la policía, cuando se encuentran ante situaciones de estas, tienen sus formas de operar. Es lo que yo le puedo señalar. ¿Y por qué no se opera de la misma manera contra los avasalladores armados que están sembrando el terror en la zona de Guarayos y en toda la Chiquitania? Contra los avasalladores también se han realizado acciones que el Ministerio de Gobierno las ha comunicado. Y es una situación distinta, tiene unas características diferentes, no va a comparar esos dos hechos porque no tienen simetría ni tienen parangón que permita hacer aquello. Son situaciones distintas y también se están llevando adelante acciones en el marco de lo que ha significado una política de no aceptación de lo que son los avasallamientos. Permítame que sí compare, vocero, porque son situaciones
que afectan al departamento, ambas situaciones, si bien son acusaciones diferentes, pero cuando hubo un operativo para detener a los que habían ejecutado el secuestro y tortura a periodistas, trabajadores rurales y policías en Las Londras, los policías, los fiscales fueron sacados a tiros de San Julián y de pronto esa zona se ha convertido en algo impenetrable para las fuerzas del orden y se ve que sigue la impunidad. Entonces llama la atención, insisto, en que se actúe de una manera contra un adversario político del gobierno y que no se actúe para nada, porque los operativos que han habido, incluso, bueno, en el último operativo sí han habido policías amedrentados, casi secuestrados. ¿Y qué más se ha hecho al respecto? No se ve mucha acción con relación a ellos. Usted ahí señala precisamente las últimas acciones donde también han existido policías amedrentados, pero le quiero hacer una diferencia absolutamente clara. No es que se actúa contra un adversario político. El señor Camacho, y usted no puede evadirse de aquello, el señor Camacho está hoy en día detenido y siendo investigado por el Ministerio Público a consecuencia de unas acciones, de un proceso que lleva ya más de un par de años de espera. No es lo mismo eso, que es un tema estrictamente jurídico. No mezcle, por favor, yo le pido, no mezcle eso con lo de adversario político porque no tiene relación. Estrictamente jurídico. Eso es diferente a su vez de lo que usted acaba de mencionar como de lo que son los avasallamientos. Los avasallamientos de tierra en nuestro país tienen una larga tradición de hechos infortunados y en ese sentido hay una tremenda violencia en torno a aquello y esa violencia hace que se deba actuar con ciertos recaudos, porque ahí, como usted bien ha dicho, ahí hay gente armada, hay una violencia inusitada que no respeta las vidas, que no respeta las formas. Entonces, el tratamiento que hay que dar a aquello tiene una connotación distinta. Lo otro, lo del señor Luis Fernando Camacho, es una cuestión estrictamente jurídica que no la opera el gobierno. Por favor, en eso yo le pediría ser muy puntual. No opera el gobierno aquello, opera el Ministerio Público y la justicia. Y en eso las diferencias son absolutamente claras porque es un tema, les repito, es un tema jurídico, no es un tema del gobierno. Cambiando de tema, vocero, ¿usted descalifica la demanda de Santa Cruz por una nueva relación con el Estado? Pregunto, ¿qué debe hacer entonces una región que está hastiada del embuste y del ninguneo del oficialismo que usted representa y a la que este Estado centralista no le ofrece un trato justo, no le ofrece seguridad, no le ofrece protección ni garantías constitucionales simplemente para vivir en paz y desarrollar sus actividades sin interferencias? ¿Me puede especificar qué es lo que represento, Pedro? Lo he dicho muy claramente. El oficialismo. ¿Usted no es vocero oficial? Si lo he expresado mal, sí, le pido disculpas. Usted es vocero del presidente, ¿no es cierto? Es vocero del oficialismo. Del presidente. Lo otro es una organización política que tiene nuestro Estado. Ya, vamos por esa organización política, permítame ahora, por favor. Pero le ruego que responda a la pregunta, ¿qué debe hacer entonces una región que se siente hastiada del embuste y del ninguneo cuando hace alguna demanda? Me refiero a Santa Cruz, por supuesto. Pues las demandas las tiene que canalizar por la vía que corresponde, y la vía que corresponde para lo que significa la organización política de un Estado, eso se logra a través de los canales institucionales. Los canales institucionales son los poderes constitutivos que tiene un Estado. Si usted quiere ser titular de esos poderes constitutivos, pues lo que tiene que hacer es presentarle un proyecto al país, porque somos un Estado, somos una sociedad y somos un país. La decisión de un cabildo, no responde a la Constitución. La sociedad, para que eso pueda ser respaldado y lo pueda ejecutar. De hecho, no se logran las cosas. ¿Un cabildo no es constitucional? Fue una disposición del cabildo, la demanda de una nueva relación de Santa Cruz con el Estado. Es una instancia deliberante, es una entidad deliberante, pero no tiene vinculatoriedad para tratar la organización del Estado. Muy bien, vamos a... sí, tengo una preguntita más a propósito de lo que conversábamos.
Me queda la duda porque lo hallo un poco contradictorio. Usted hace un momento hablaba de que los actos vandálicos en Santa Cruz querían reducir a la policía o amedrentar a los policías, y yo vuelvo al tema de los avasallamientos, y precisamente en uno de los últimos operativos los avasalladores estuvieron a punto de secuestrar a los policías en la zona de Guarayos. Digamos que son dos acciones que tienen que ver con la policía, pero una respuesta totalmente diferente de parte del gobierno. Esa es mi duda, porque hallo ahí una contradicción entre una conducta y otra conducta, vocero. No son contradicciones, son escenarios de intervención distintos. Los hechos vandálicos en una ciudad con un tipo de agresión que no son armas de fuego, sino que son eventos explosivos fundamentalmente, pues tienen unas afectaciones físicas y un riesgo y una peligrosidad, con un número muy grande de movilizados, que se da generalmente en horas de la noche y por eso adquiere la característica de vandálico, por la afectación de instituciones o de propiedades públicas y privadas también. Lo otro tiene una relación directa con recursos armados que toma esta gente que realiza los avasallamientos y donde queda expuesta la vida tanto de la gente de la policía como de los otros intervinientes de manera crítica. Entonces el tratamiento que usted le tiene que dar es diferente. No siendo los mismos contextos ni realidades, por supuesto que usted, en función de la peligrosidad, de la beligerancia, tiene que dar un tratamiento adecuado y correcto, porque de lo contrario lo que va a hacer es exponer de manera ingenua la vida también de los uniformados policiales, la vida de los intervinientes en la zona y en el área de conflicto. Algo final de mi parte, vocero, agradeciéndole su atención y su participación en el programa, y algo que tenía yo en el tintero. El 22 de abril del 2022, usted como vocero presidencial aseguró públicamente de que el censo de población y vivienda se realizaría el 16 de noviembre de ese año, porque absolutamente todos los preparativos estaban en marcha y se trataba habló de una prioridad nacional. Después el gobierno convirtió el proceso censal en un conflicto del absurdo, a mi modo de ver. ¿Aquel fue un lapso suyo? ¿No le debe usted una disculpa al país por realizar un anuncio que no respondió a la realidad de los hechos? Hay varios países, Pedro, como por ejemplo Chile, como por ejemplo el Brasil, que han postergado sus procesos censales en función de diferentes hechos que se han producido en su país. La situación de que se produzca un diferimiento en la fecha no significa que se haya cometido un hecho de orden negativo con una mala intención. No es un lapsus. Las condiciones que se tenían el día 22 de abril del año 2022 eran unas, y a partir del hecho del 12 de julio, usted sabe qué significa el 12 de julio seguramente, a partir del hecho del 12 de julio, pues se toma una determinación distinta. Pero ¿qué es lo fundamental? Que se realice el censo. ¿Y qué es lo estructural y necesario para el país? Que se lleve adelante con garantías de poder tener valía estadística en las cifras que se obtengan este proceso censal. El mismo se va a llevar adelante el 23 de marzo del año 2024. Esto es lo fundamental. Un lapsus significaría que el censo ha sido diferido indefinidamente y que ya no hay condiciones, contradiciendo la intención y la voluntad de llevarlo adelante. Bueno, le agradecemos mucho. El 12 de julio es la reunión del Consejo Nacional Autonómico, por si acaso. Sí. Le agradecemos mucho por este contacto, por esta entrevista, vocero. Que tenga un buen día. El mismo deseo para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Mónica, saludos, Pedro. Gracias. Acabamos el 2022 y comenzamos el 2023 con este conflicto que se genera a partir de la aprehensión primero y posterior detención de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo está evaluando el gobierno este tema? ¿Cuál es la evaluación que nace desde el gobierno respecto a lo que está ocurriendo? Desde el año
2021 ya estos sectores de la derecha radical en un rol de oposición política se enfrentan rápidamente a la posibilidad de que le tengan que rendir cuentas al país por los sucesos del 2019. Unos sucesos del 2019, Jorge, caracterizados por una suplantación de las reglas legales por un nuevo instrumento que son las reglas del éxito. Las reglas del éxito es conseguir sus objetivos a cualquier precio. Y esos objetivos, una vez que el gobierno del presidente Luis Arce toma el mando del Estado, que ellos pierden las elecciones, porque de eso no quieren hablar mucho, pero que ellos pierden catastróficamente el proceso electoral del 18 de octubre del año 2020, se enfrentan a la posibilidad, este era el clamor popular que se tradujo también en la votación de ese 55%, a la posibilidad, te decía, de tenerle que rendir cuentas ante la justicia a un país que había visto la instalación de un gobierno de facto con un saldo de muertes verdaderamente dramático. Y como metodología para evitar esa rendición de cuentas, para evitar enfrentarse a la justicia, diseñan un mecanismo de poder que les permita a ellos poder preservar la impunidad. Y ese mecanismo es violento, Jorge. Amenazan, generan violencia, generan un conjunto de distorsiones informativas, mediáticas, de mentiras y de falsedades, y por supuesto también exacerban los regionalismos y los odios. Con todo ese movimiento, el año pasado en noviembre del 2022, pero también en noviembre de 2021, han accionado esta maquinaria de generar violencia, de confrontar, de tensionar a una sociedad, para que en medio de todo ello no pueda accionar la justicia, no los pueda requerir, no los pueda llamar a que se presenten y puedan ellos declarar. Y lo último, Jorge, la orden fiscal de aprehensión al señor Camacho tiene fecha octubre del 2022. En ese momento activan con toda violencia un paro cívico que impide que esa orden se pueda hacer efectiva. Y el señor Camacho se protege, por supuesto, en medio de las movilizaciones como las que estamos viendo, se protege para no tenerle que rendir cuentas a la justicia. Dice que quiere declarar, pero en 4 ocasiones fue notificado y nunca se presentó a declarar. Este es un mecanismo de protección de búsqueda de impunidades. Ahora, lo que se mencionaba desde el Comité Cívico es que precisamente tú hacías referencia al tema del paro cívico. Esta aprehensión, este traslado hasta La Paz, en las circunstancias en las que se ha dado, obedece a una revancha por lo que fueron los 36 días de paro, una revancha desde el gobierno. Pero la orden está fechada en octubre del 2022. No hay ninguna revancha, la orden está fechada con anterioridad. Lo que sucede es que cuando el señor Camacho, que conoce de todos los antecedentes del proceso, de que sabe y está informado de que tiene que declarar y de que se le está activando una orden de aprehensión porque está rehuyendo a las convocatorias del Poder Judicial, lo que hace es llevar adelante una movilización que le permite estar en condiciones de poder negociar o de crear un clima adverso para el funcionamiento de la justicia. No es una reacción a los 36 días, la orden ya estaba señalada, es de octubre del 2022 y el señor Camacho, con toda la movilización de los 36 días, impide que la justicia pueda cumplir su rol, pueda cumplir sus requerimientos. Ahora, ¿cuál es la salida? Es una herramienta y es una metodología que lo hemos hablado alguna vez. ¿Cuál es la salida a este conflicto? Le pregunto esto por... A ver, hoy día salen la Asociación de Avicultores a decir no garantizamos mandar pollo al resto del país. Los sectores productivos también expresan su preocupación por lo que está ocurriendo. Bueno, todo este sinnúmero de situaciones que se dan porque hay bloqueos, porque no hay posibilidades de moverse en algunos puntos y todo aquello. En los 36 días de paro había un tema que podía haberse negociado, que podía haberse dialogado, que era el tema de la fecha, cuándo, el gobierno ahí, Jorge, sí tenía posibilidades de establecer algunas vías de solución. Este es una cuestión de la justicia.
¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede decir, está en capacidad de señalar y de darle una orden al Poder Judicial y decir, ¿sabe qué? Las cosas están muy complejas, liberen al señor Camacho. No es posible, Jorge. La policía, donde están intentando tomar el comando desde hace días, ¿la policía puede realizar esta acción? Tampoco lo puede hacer. Es una cuestión estrictamente judicial. El señor Camacho tiene deudas pendientes con la justicia por haber vulnerado el orden institucional en nuestro país. Ahora está en etapa de investigación. Sabrá la justicia si corresponde un proceso, si desecha el caso. Veremos qué sucede ahí. Pero hoy está en etapa de investigación. El resto de las presiones, de las movilizaciones y todo, están tratando de conducir a que la justicia tome una decisión por fuera del debido proceso, lo que ellos están pidiendo. Quieren debido proceso para el señor Camacho, pero te exigen que tomes una decisión por fuera del debido proceso. Y aquí seguramente alguien ya va a mencionar en algún momento la palabra mágica en estos temas, porque así funciona el conflicto, el tensionamiento y la violencia. Que se tome una decisión política, pero ¿quién toma esa decisión política? No hay manera. Tienen que deponer todas estas actitudes. Investigado por por una vieja demanda que tiene ya un par de años, y mientras dure ese proceso, ellos pensarán que van a poder sostener una situación de violencia para que eso condicione una decisión de los jueces. No tiene ningún sentido esto, Jorge. Pero nuevamente, sin ningún reparo, le están causando un profundo daño a Santa Cruz por sus intereses personales, que no son otra cosa que buscar impunidad para las responsabilidades que tienen por lo hecho el 2019. Vamos a ver la segunda carta que ha enviado Luis Fernando Camacho, que se ha conocido el día de hoy, no solamente en la página de Luis Fernando Camacho, sino además también en la página del Comité Cívico. Ahí está precisamente esta carta respecto a algunos temas que se tocan. Entre ellos lo que se habla precisamente es el de un debate con ahí está precisamente en la parte inferior. Voy a leer los últimos dos párrafos simplemente para pedirle una consideración a Jorge Richter. Dice, sea valiente y acepte un debate conmigo, un debate donde usted defienda a su gobierno autoritario en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura. Seguramente usted no aceptará el debate que le propongo. Por eso le digo que lo siguiente, de aquí en adelante, señor presidente, los dos somos responsables ante la historia. Usted por buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura, y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia. Esa es la verdad, dice Luis Fernando Camacho, que en la parte superior de la carta establece Chonchocoro 3 de enero, presidente Luis Arce, le escribe el gobernador de Santa Cruz, su prisionero político. Ahí está, precisamente. Jorge. La carta es un absurdo de una persona, Jorge, que desesperadamente, ya asfixiado por una situación impensada porque creyó que iba a lograr esa impunidad buscada de manera permanente e infinita en el tiempo, pues hoy necesita establecer dos cosas fundamentalmente. La primera, dramatizar su situación para que se crea que está ante Bolivia y el mundo, que está hoy en día detenido preventivamente por un hecho de defensa o de lucha por la democracia, lo cual es absolutamente falso. El señor está en un proceso caratulizado por terrorismo, y ese terrorismo está vinculado a lo que ha significado la ruptura institucional en nuestro país, la muerte de la gente en Sacaba, en Sencata, la violentación de los derechos humanos. No está hoy detenido y siendo investigado por haber contribuido a la democracia, sino precisamente por haberla quebrantado, número uno. Y número dos, Jorge, esto de querer buscar un debate cuando nunca aceptaba ni siquiera una entrevista, o cuando nunca ha tenido la capacidad para discutir problemáticas y temáticas del país, esto no es más
reitero, que el absurdo de una persona que está desesperada por tratar de presentar ante el mundo y ante nuestro país una cara medianamente digna del porqué de su detención. Muy bien. Y no es posible, perdóname Jorge esto, no es posible que se encuentre argumento alguno para que haya conmiseración, ni haya cierta sensibilidad especial y particular con una persona que todos vieron cómo decía ante los medios de comunicación que había cerrado trato y acuerdo con la policía, con los militares, a través de su señor padre para poder implementar lo que fue todo el proceso de ruptura el año 2019. Antes que pedir un debate que ejercite cuáles van a ser los argumentos ante la justicia para darle explicaciones de por qué esas palabras de que había arreglado con la policía y con las Fuerzas Armadas, que los bolivianos lo quieren conocer de boca propia del señor Luis Fernando Camacho. Finalizo con lo siguiente. Han existido en las horas anteriores varias denuncias en contra del accionar policial, en contra de algunos excesos que se han registrado y que cámaras de seguridad han registrado de la policía en Santa Cruz. ¿Qué decisiones se ha tomado dentro del gobierno respecto a este tema, respecto a esas imágenes, respecto a algunas denuncias de abusos policiales, de ir más allá de lo que debería ir la policía? Porque una es la situación de los enfrentamientos, los gases lacrimógenos y todo aquello, y otras son estas imágenes que se mostraban de policías que estaban quemando motocicletas y demás. El subcomandante Chávez, subcomandante departamental en Santa Cruz, ha señalado de que se van a investigar también a aquellos policías que hubiesen incurrido en excesos en el cumplimiento de sus tareas. Eso es importante, Jorge, y sobre eso hay que estar también atentos para ver esas investigaciones, número uno. Número dos, es también importante observar que estos hechos no suceden en Santa Cruz, lo que significa la represión ante grupos que se movilizan dejando en riesgo propiedad privada, integridad física, instituciones, etcétera. Las respuestas están en función también de los ataques de la gente que está movilizada. Pregunta número uno, ¿por qué las movilizaciones toman un carácter violento en la noche? Porque en la noche movilizan la delincuencia. Hemos visto las imágenes, las estamos observando ahí. No hay gente propia del cruceñismo, señoras, señores que salen a manifestarse. Ahí lo que ya tenemos es vandalismo. Han quemado instituciones. Alguien tendrá que ser responsable de aquello, Jorge. Han quemado movilidades, han quemado motocicletas, han torturado con una metodología que es propia del sicariato a este profesional de impuestos internos. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero hemos visto las imágenes. Con una metodología propia del sicariato, esto significa que podía haber perdido la vida también. Y todas estas acciones no merecen la censura de ningún editorial. Y esto es verdaderamente dramático. Se enfocan en la policía porque hay que doblegar a la policía para que se repliegue, para que no salga a la ciudad a restablecer el orden, y a partir de esa victoria territorial e institucional con la fuerza del orden, ellos tengan la posibilidad de liberar y de exonerar de responsabilidades al señor Camacho. Esa es la metodología, es la búsqueda de la impunidad por la vía de la fuerza. Una investigación en la policía. Y va a ser investigada. Porque si hay excesos hay que investigarlos. Y lo ha dicho el subcomandante. Eso es importante, Jorge. Eso es importante. Si hay excesos, se tienen que investigar, y se van a investigar, lo ha señalado. Así como también se van a investigar a los responsables de las quemas en Santa Cruz, de la Fiscalía, de Impuestos Internos, del Banco Unión, de Derechos Reales, el atentado a la propiedad privada de la empresa Autosud, etcétera. Eso se va a investigar, y ahí también van a haber responsables, Jorge, porque esa violencia y esos excesos, por supuesto que también van a ser investigados. No se vaya a decir que eso sea persecución política. Esos excesos se tienen que investigar. Lo que le han hecho al señor de Impuestos Internos no puede quedar solamente como un acto de una refriega. Eso se tiene que investigar. Y termino con esto, Jorge. No hay posibilidad alguna de que estas metodologías violentas culminen en algo bueno. ¿Qué quiere decir eso, Jorge?
Esto después termina siempre con responsabilidades. Son valientes en el momento en el que están en grupo desatando toda su furia y toda su violencia. Pero cuando hay que rendir cuentas ante la justicia, empiezan a tener unas debilidades que se traducen en debilidades de salud, etc. Entonces, Jorge, esto no tiene posibilidades de terminar bien. Tienen que reflexionar y replegarse y acompañar el proceso de investigación. Ese es el camino. El camino siempre es por la vía de la tranquilidad, no por la vía de la violencia. Porque después los resultados no son buenos, Jorge. Después los resultados tienen consecuencias legales para la gente. Y ahí todos, porque a nadie le gusta aquello, todos terminan asustados. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien se molestó en esta entrevista por los hechos que le fueron cuestionados por la diferencia en el trato por parte de la justicia a aquellos que están movilizados por la liberación de Luis Fernando Camacho frente a los abusos policiales y a los hechos delictivos en este departamento. Evidentemente, los periodistas que estaban entrevistando a Jorge Richter están lastimados por lo que ocurre hoy en Santa Cruz. El gobierno responsabiliza al Comité Cívico Pro Santa Cruz por los hechos de violencia en este departamento. Jorge Richter justificaba la detención del gobernador de Santa Cruz y cuestionó las movilizaciones en Santa Cruz. Descartó que las medidas de presión incidan en un proceso de carácter jurídico. El vocero presidencial culpó al movimiento cívico por los hechos de violencia registrados en Santa Cruz los últimos días. También dijo que la presión no hará que se libere al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión en todo caso está en manos de la justicia, manifestaba Jorge Richter. Dijo lamentar el perjuicio que los conflictos ocasionan en todo el país. El resto del país no puede quedar en vilo porque unos cuantos señores den rienda suelta al odio, remarcaba el vocero presidencial. El vocero presidencial centró gran parte de sus argumentos en vincular a Luis Fernando Camacho con los sucesos ocurridos en noviembre de 2019. Según expuso, las movilizaciones pretenden generar una impunidad en torno a estos sucesos. Y lo que se busca es que en medio de la convulsión haya un evento de pacificación y de esta manera se dé la impunidad de los hechos registrados en 2019, por lo que se detuvo a Luis Fernando Camacho. El vocero aseguró que el gobierno no va a ceder ante las exigencias de los líderes cívicos. Ellos no son dueños del país, no tienen mandato ni representación. ¿Cuántos votos tiene Calvo?, preguntaba. Es más, sostuvo que este comiteísmo, esta dirigencia radical, está asegurando que aquí en Bolivia no los quieren, para que la siguiente materia en entrar sea el federalismo en base a la división de los bolivianos. Estos actores instalan el odio y el desprecio y encima quieren castigar a una parte del país, buscan castigar al resto del país. Es permitido, hay que reflexionar, agregaba el vocero presidencial. Richter sostuvo que los hechos de violencia registrados en Santa Cruz son producto de los autoatentados. Las amenazas son medidas de violencia para tomar una decisión que no está en manos del gobierno. Eso lo resolverá la justicia. Nosotros apelamos a que dejen de lado estas medidas porque no tienen opción. Por la vía de la destrucción conseguir algo del gobierno cuando es algo estrictamente jurídico, decía el vocero presidencial. Apeló a que dejen de lado las medidas. Camacho intentó evadir de manera permanente. El gobierno va a mantener el orden dentro de los márgenes que permite y establece la ley. Hay cuestionamientos frente a la salud del gobernador y amenazas de los productores en medio de este conflicto que se dio en Santa Cruz tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del vocero presidencial Jorge Richter? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.